Chicos, buenas tardes. Estoy explorando una nueva herramienta que se llama HTC Debut. Vamos a hacer nuestra primera clase virtual de esta manera. De pronto habrá algunos errorcitos y les pido disculpas. Estamos aprendiendo. La clase del día de hoy es el tema que nos quedaba pendiente de los cuentos. Este ya es un tema que hemos tratado a lo largo de nuestra primaria y nuestro bachillerato, ¿cierto? Pero pues es para hacer un recorderis, para estudiar un poco las clases de cuentos y para pues dar por terminado nuestra última clase de primer periodo. Entonces, como ustedes ya saben, el cuento es una narración breve que se diferencia pues de la novela por su extensión. Tiene un inicio, un nudo y un desenlace. Los personajes del cuento son personajes pocos, no hay muchos personajes. Y pues lo chévere de los cuentos es que cuando tú inicias la lectura de ellos, los puedes terminar de una manera muy breve, así como hemos hecho en las clases con los cuentos de Christian Hans Andersen, que ustedes se acuerdan que lo hemos realizado. Entonces, existen unas clases de cuentos, hay muchas, pero aquí yo escogí las más relevantes para hablar un poco de ellas. La primera clase son los cuentos maravillosos, que tienen los siguientes elementos. Entonces tenemos las hadas, las brujas, los duendes, los dragones. Si usted encuentra un cuento que tenga estos elementos, quiere decir que el cuento es un cuento maravilloso. Enseguida continuamos con los cuentos fantásticos. Profe, ¿y qué diferencia hay entre el cuento maravilloso y el cuento fantástico? Pues que el cuento fantástico tiene un elemento irreal, un elemento fantástico que cambia la historia, ¿sí? Entonces, una cicla voladora, un ganso de oro, ¿sí? Son elementos como tal, no como un hada, no como un duende, sino como elementos materiales, ¿sí? La casa voladora, algo así. Después seguimos con los cuentos de ciencia ficción. A mí me gusta mucho esta clase de cuentos porque son los cuentos que se narran desde la realidad, una realidad normal, pero mezclan mucho el futuro que nos imaginamos, ¿cierto? Muchos creíamos que para el 2020 iban a haber carros voladores en nuestra infancia, pero no, mire lo que vino siendo, una enfermedad extraña. Sin embargo, la ficción es muy buena. Desde que éramos niños, nosotros, los de la generación de la profe, vimos películas como E.T. y otras clases de películas que nos mostraban carros fantásticos. Hay una saga de película muy chévere que es Volver al Futuro. Se la recomiendo para que la vean de pronto con sus papás en estas vacaciones, donde integran esos elementos de la ciencia ficción, aunque aquí no estamos hablando de películas, estamos hablando de textos, ¿cierto? Literarios, pero es para que se lleven una idea de lo que es la ciencia ficción. Entonces es integrar elementos que creemos que al futuro vayan a existir. Y tenemos también el cuento policial, donde tenemos escenas de asesinatos, investigadores, policías y demás asuntos que involucran escenas de crímenes y otros elementos que nos mantienen en la trama. Y por último, los famosos cuentos de terror que le gustan a ustedes, a los jóvenes, a los niños, a los adolescentes. Recuerden que uno de los cuentistas más famosos que hemos visto, los que han trabajado conmigo desde sextico, fue Edgar Allan Poe, el estadounidense Edgar Allan Poe. Y
Pues en estos cuentos tenemos elementos sobrenaturales, espacios oscuros, lúgubres y demás aspectos que hacen que se mantenga el suspenso y el terror. Por último, quisiera compartirles un cuento, uno de mis cuentos favoritos. Se llama Fue un sueño, de Guy de Maupassant, y lo vamos a ver en este momento. Fue un sueño, un relato de Guy de Maupassant, narrado por Joan Mora. La había amado locamente. ¿Por qué se ama? ¿Por qué se ama? Cuán extraño es ver un solo ser en el mundo, tener un solo pensamiento en el cerebro, un solo deseo en el corazón y un solo nombre en los labios. Un nombre que asciende continuamente, como el agua de un manantial, desde las profundidades del alma hasta los labios. Un nombre que se repite una y otra vez, que se susurra incesantemente, en todas partes como una plegaria. Voy a contaros nuestra historia, ya que el amor solo tiene una, que es siempre la misma. La conocí y viví de su ternura, de sus caricias, de sus palabras, en sus brazos tan absolutamente envuelto, atado y absorbido por todo lo que procedía de ella, que no me importaba si era de día o de noche, ni si estaba muerto o vivo, en este nuestro antiguo mundo. Y luego ella murió. ¿Cómo? No lo sé. Hace tiempo que no sé nada. Pero una noche llegó a casa muy mojada porque estaba lloviendo intensamente. Y al día siguiente tosía. Y tosió durante una semana y tuvo que guardar cama. No recuerdo ahora lo que ocurrió, pero los médicos llegaron, escribieron y se marcharon. Se compraron medicinas y algunas mujeres se las hicieron beber. Sus manos estaban muy calientes. Sus sienes ardían y sus ojos estaban brillantes y tristes. Cuando yo le hablaba me contestaba, pero no recuerdo lo que decíamos. Lo he olvidado todo. Todo. Ella murió. Y recuerdo perfectamente su leve, débil suspiro. La enfermera dijo, y yo comprendí. Me consultaron acerca del entierro, pero no recuerdo nada de lo que dijeron. Aunque sí recuerdo el ataúd y el sonido del martillo cuando clavaban la tapa, encerrándola a ella dentro. Oh, Dios mío. Ella estaba enterrada. Ella, en aquel agujero. Vinieron algunas personas, mujeres amigas. Me marché de allí corriendo. Corrí y luego anduve a través de las calles. Regresé a ella y al día siguiente emprendí un viaje.
regresé a París. Y cuando vi de nuevo mi habitación, nuestra habitación, nuestra cama, nuestros muebles, todo lo que queda de la vida de un ser humano después de su muerte, me invadió tal oleada de nostalgia y de pesar que sentí deseos de abrir la ventana y de arrojarme a la calle. No podía permanecer ya entre aquellas cosas, entre aquellas paredes que la habían encerrado y la habían cobijado, que conservaban un billar de átomos de ella, de su piel y de su aliento y de sus imperceptibles grietas. Cogí mi sombrero para marcharme y antes de llegar a la puerta pasé junto al gran espejo del vestíbulo. El espejo que ella había colocado allí para poder contemplarse todos los días de la cabeza a los pies, en el momento de salir, para ver si lo que llevaba le caía bien y era lindo, desde sus pequeños zapatos hasta su sombrero. Me detuve delante de aquel espejo en el cual se había contemplado ella tantas veces. Tantas veces. Tantas veces que el espejo tendría que haber conservado su imagen. Estaba allí de pie, temblando, con los ojos clavados en el cristal, en aquel liso, enorme, vacío cristal que la había contenido por entero y la había poseído tanto como yo, tanto como mis apasionadas miradas. Sentí como si amara aquel cristal. Lo toqué. Estaba frío. El recuerdo. Frío espejo. Ardiente espejo. Horrible espejo. ¿Qué hace sufrir tales tormentos a los hombres? Dichoso el hombre cuyo corazón olvida todo lo que ha contenido, todo lo que ha pasado delante de él, todo lo que se ha mirado a sí mismo en él, o ha sido reflejado en su afecto, en su amor. ¡Cuánto sufro! Me marché sin saberlo, sin desearlo, hasta el cementerio. Encontré su sencilla tumba. Una cruz de mármol blanco con esta leve inscripción: amó, fue amada y murió. Ella está ahí debajo, descompuesta. ¡Qué horrible! Sollocé con la frente apoyada en el suelo y permanecí allí mucho tiempo, mucho tiempo. Luego vi que estaba oscureciendo y un extraño y loco deseo, el deseo de un amante desesperado, me invadió. Deseé pasar la noche, la última noche, llorando sobre su tumba. Pero podían verme y echarme del cementerio. ¿Qué hacer? Buscando una solución, me puse de pie y empecé a vagabundear por aquella ciudad de la muerte. Anduve y anduve. Qué pequeña es esta ciudad comparada con la otra, la ciudad en la cual vivíamos. Y sin embargo, no son mucho más numerosos los muertos que los vivos. Nosotros necesitamos grandes casas, grandes calles y mucho espacio para las 4 generaciones que ven la luz del día al mismo tiempo. Beber agua del manantial y vino de las vides y comer pan de las llanuras. Y para todas estas generaciones de los muertos, para todos los muertos que nos han precedido,
Aquí no hay apenas nada. Apenas nada. La tierra se los lleva y el olvido los borra. Adiós. Al final del cementerio me di cuenta repentinamente de que estaba en la parte más antigua, donde los que murieron hace tiempo están mezclados con la tierra, donde las propias cruces están podridas, donde posiblemente enterrarán a los que lleguen mañana. Está llena de rosales que nadie cuida, de altos y oscuros cipreses, un triste y hermoso jardín alimentado con carne humana. Yo estaba solo, completamente solo. De modo que me acurruqué debajo de un árbol y me escondí entre las frondosas y sombrías ramas. Esperé agarrándome a un tronco como un náufrago se agarra a una tabla. Cuando la luz diurna desapareció del todo, abandoné el refugio y eché a andar suavemente, lentamente, silenciosamente, hacia aquel terreno lleno de muertos. Anduve de un lado para otro, pero no conseguí encontrar de nuevo la tumba de mi amada. Avancé con los brazos extendidos, chocando contra las tumbas con mis manos, mis pies, mis rodillas, mi pecho, incluso con mi cabeza, sin conseguir encontrarla. Anduve a tientas como un ciego buscando su camino. Toqué las lápidas, las cruces, las verjas de hierro, las coronas de metal y las coronas de flores marchitas. Leí los nombres con mis dedos pasándolos por encima de las letras. ¡Qué noche! ¡Qué noche! Y no pude encontrarla. No había luna. ¡Qué noche! Estaba asustado, terriblemente asustado. En aquellos angostos senderos entre dos hileras de tumbas. ¡Tumbas! ¡Tumbas, tumbas, solo tumbas! A mi derecha, a mi izquierda, delante de mí, a mi alrededor. En todas partes había tumbas. Me senté en una de ellas, ya que no podía seguir andando. Mis rodillas empezaron a doblarse. Pude oír los latidos de mi corazón. Y oí algo más. ¿Qué? Un ruido confuso, indefinible. Estaba el ruido en mi cabeza, en la impenetrable noche, o debajo de la misteriosa tierra. La tierra sembrada de cadáveres humanos. Miré a mi alrededor, pero no puedo decir cuánto tiempo permanecí allí. Estaba paralizado de terror, helado de espanto, dispuesto a morir. Súbitamente tuve la impresión de que la losa de mármol sobre la cual estaba sentado se estaba moviendo. Se estaba moviendo. Desde luego, como si alguien tratara de levantarla. Di un salto que me llevó hacia una tumba vecina y vi claramente cómo se levantaba la losa sobre la cual estaba sentado. Luego apareció el muerto. Un esqueleto desnudo, empujando la losa desde abajo con su encorvada espalda. Lo vi claramente, a pesar de que la noche estaba oscura. En la cruz pude leer: aquí yace Jack Sullivan, que murió a la edad de 51 años, amó a su familia, fue bueno y honrado, y murió en la gracia de Dios. El muerto leyó también lo que había escrito en la lápida.
Luego cogió una piedra del sendero, una piedra pequeña y puntiaguda, y empezó a rascar las letras con sumo cuidado. Las borró lentamente y con las cuencas de sus ojos contempló el lugar donde habían estado grabadas. A continuación, con la punta del hueso de lo que había sido su dedo índice, escribió en letras luminosas, como las líneas que los chiquillos trazan en las paredes con una piedra de fósforo: aquí yace Jack Sullivan, que murió a la edad de 51 años. Mató a su padre a disgustos porque deseaba heredar su fortuna, torturó a su esposa, atormentó a sus hijos, engañó a sus vecinos, robó todo lo que pudo y murió en pecado mortal. Cuando hubo terminado de escribir, el muerto se quedó inmóvil, contemplando su obra. Al mirar a mi alrededor, vi que todas las tumbas estaban abiertas, que todos los muertos habían salido de ellas y que todos habían borrado las líneas que sus parientes habían grabado en las lápidas, sustituyéndolas por la verdad. Y vi que todos ellos habían sido atormentadores de sus vecinos, maliciosos, deshonestos, hipócritas, embusteros, ruines, calumniadores, envidiosos, que habían robado, engañado y habían cometido los peores delitos. Aquellos buenos padres, aquellas fieles esposas, aquellos hijos devotos, aquellas hijas castas, aquellos honrados comerciantes, aquellos hombres y mujeres que fueron llamados irreprochables, todos ellos estaban escribiendo al mismo tiempo la verdad. La terrible y sagrada verdad, la cual todo el mundo ignoraba o fingía ignorar mientras estaban vivos. Pensé que ella también había escrito algo en su tumba, y ahora, corriendo sin miedo entre los ataúdes medio abiertos, entre los cadáveres y esqueletos, fui hacia ella, convencido de que la encontraría inmediatamente. La reconocí al instante sin ver su rostro, el cual estaba cubierto por un velo negro. Y en la cruz de mármol donde poco antes había leído: amó, fue amada y murió, ahora leí: habiendo salido un día de lluvia para engañar a su amante, pilló una pulmonía y murió. Parece que me encontraron al romper el día, tendido sobre la tumba, sin conocimiento. Fue un sueño, un relato de Guy de Maupassant, narrado por Joan Morado. Bueno, chicos, entonces quiero tocar con este cuento 3 aspectos importantes. El primero es el siguiente. Ustedes dirán: uy, profe, qué cuento tan largo. ¿Cómo hace un escritor para hacer un cuento tan largo? Una de las herramientas que utiliza el escritor para hacer un cuento tan largo es la adjetivación. ¿Qué es la adjetivación? Hacer uso de adjetivos. Por ejemplo, tú tienes la frase: voy a caminar por el patio. Entonces, para
digamos que yo soy escritora y quiero hacer uso de la adjetivación. Entonces a esa frase de voy a caminar por el patio le agrego adjetivos. Entonces voy a caminar por el patio lentamente, suavemente, paso a paso, ¿cierto? Entonces ahí ya voy enriqueciendo mi texto. Esa es una de las herramientas que utiliza el escritor para hacer sus textos tan extensos. Otra de las herramientas que utilizan es la repetición. Entonces, fue asombroso, fue asombroso, fue asombroso. Entonces, esa es una herramienta, una figura literaria que se llama la repetición. Más adelante, en el otro periodo, las veremos más a fondo. Y por último, pues chicos, quisiera compartirles la siguiente actividad. Ustedes van a ingresar a su plataforma, yo les abrí un foro donde ustedes van a responder esto. Es muy corta, no se van a demorar nada. Si quieren volver a ver el video, el cuento y escucharlo con los ojos cerrados para imaginarse cada uno de los elementos de la historia, lo pueden hacer. Y lo primero que van a hacer es ingresar a la plataforma de QDías y de acuerdo con el cuento Fue un sueño, responde en el foro destinado para esto. Entonces, lo primero, ¿a qué clase de cuentos vistos anteriormente pertenece la narración? Entonces, ustedes me van a decir si esto es un cuento maravilloso, si esto es un cuento policíaco, si esto es de ciencia ficción, ¿listo? Y me van a explicar el por qué. Entonces, profe, este es un cuento maravilloso porque aparecen así duendes y yo no sé qué. Bueno, entonces ustedes me lo van a escribir ahí en el foro. Después de haber hecho eso, van a escribir qué reflexión les deja este cuento, qué reflexión les deja para el momento que estamos viviendo, qué reflexión les deja para la vida, X o Y, ¿listo? Mínimo 3 renglones, porque usted no se inspire, 3 renglones. Si usted me quiere escribir 10, listo, pero mínimo 3. Y por último, pues quiero que retomen la clase y tomen apuntes en su cuadernito, porque pues esto es una clase, entonces ustedes deben registrar la fecha de hoy, van a decir, pues poner como título los cuentos y pues la definición y las clases de cuento que vimos con sus mínimas características que hemos desglosado en este momento y ya. Entonces, chicos, es un placer haberlos acompañado en este momento. Espero perfeccionar las técnicas de